Niños, tenemos buenas noticias. Ahora, a través de las redes sociales, el Departamento de Educación Infantil compartirá enseñanzas bíblicas, dinámicas y concursos para que todos los niños sigan aprendiendo desde casa. Espéralo todos los domingos. Hermanos amados, muy buenos días tengan ustedes, que el Señor les bendiga. Ya llevamos algún tiempo nosotros realizando los cultos de esta manera, y créanme que los que estamos acá aún no nos podemos acostumbrar. Usted quizás, como yo he estado de aquel lado, ustedes nos ven a nosotros por acá. Sin embargo, yo aquí solamente veo un pequeño cuadrito y es muy raro esto. Sin embargo, no importa la pandemia, no importa lo que suceda, la palabra de Dios y su expansión no se detiene. Al contrario, en estos días tiene que propagarse con más fuerza, porque ya los campos están listos para la siega, amado hermano. Quiero invitarte en esta mañana a que abras tu Biblia en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a comenzar meditando en la palabra de Dios en el verso 5 de ese capítulo. San Juan, capítulo 15, verso 5. En tu casa, abre tu Biblia como si estuvieras aquí en el templo, y vamos a tener una actitud de buscar al Señor, de atender a su palabra, buscando que esa penetre en nuestro corazón y fructifique. La palabra de Dios dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú tenías planeado este tiempo, y tú tenías planeado que aún en estos momentos, con esta pandemia, tuviéramos medios a través de los cuales tu palabra no se detuviera, Señor, sino que se siguiera predicando. Y ahora con esto de las redes sociales, con esto del internet, Señor, te damos gracias porque tu iglesia tiene más herramientas para que tu evangelio llegue hasta el final de la tierra, Señor. Gracias por eso. En este momento nos vamos a disponer a exponer tu palabra, y te suplico que tomes el control completo de esto mediante tu Espíritu Santo, Señor. No permitas que una filosofía humana o que mi manera de pensar se incluya en el mensaje, porque entonces estaría contaminado, Señor. Y yo tengo temor de que eso suceda. Te suplico que sea tu Espíritu Santo quien tome el control en este instante, y tu palabra sea predicada, y que el mensaje que quieres que llegue a tu pueblo realmente llegue a sus mentes, baje al corazón, y que produzca ese fruto que tú deseas de tu iglesia, sobre todo en estos momentos de pandemia. Te lo pido y te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Muchas personas en la situación que estamos viviendo ahorita se preguntan, ¿dónde se encuentra Dios? Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que haya esta pandemia, que haya esto del coronavirus, que haya tanta muerte? ¿Sí? ¿Acaso Dios pestañeó o se durmió cuando el chinito o la chinita en Wuhan se comió el murciélago y entró el coronavirus a la humanidad? ¿Será que eso sucedió? Amados hermanos, la presencia de Dios en el universo es eterna y permanente, y se encuentra en todos lados. Y hay algo que quizás a ti te cause un shock, porque nos han predicado, y ciertamente Dios es bueno, Dios es misericordioso. Esto nos han estado predicando todo este tiempo. Pero te tengo una noticia, amado hermano. Dios mandó el coronavirus. Te lo repito, no es obra del diablo, porque el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Dios tuvo en su mente
que para este tiempo tuviéramos esta pandemia, este coronavirus. Te invito a que vayas rápido a Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38. Dice de la siguiente manera: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Son preguntas retóricas. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Claro que sí. La pandemia fue enviada por el Señor. Vamos rápido también a Isaías, capítulo 45, verso 7. Y quisiera leer este pasaje en la nueva versión internacional, en la NBI. Y dice de la siguiente manera: yo formo la luz y creo las tinieblas. Nosotros vimos en Génesis, sea la luz y la luz se hizo. Pero miren estas frases: traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Así que si tú piensas, mi amado amigo, hermano o hermana que me escuchas, que el Señor se durmió, se pestañó cuando el coronavirus entró a la humanidad, no, mi hermano, estaba en el plan de Dios. ¿Cuál fue el propósito de eso? Hay muchos, hermanos. Uno de ellos definitivamente es juicio. La humanidad está tan inmersa en el pecado, la humanidad se encuentra tan contaminada del pecado y le dan rienda suelta que Dios manda juicio. El pecado no puede estar ante su presencia. Dios detesta eso. ¿Sí? También es un llamado a arrepentimiento. Esta es una herramienta perfecta para llevar el evangelio. La gente está más consciente de que la vida aquí es pasajera. ¿Sí? Para muchos de la iglesia definitivamente también es una prueba que estamos pasando este tiempo. Es una prueba. La fe tiene que ser probada, dice la palabra de Dios. Sin embargo, también hay otro propósito. Uno de los propósitos principales por el que nuestro Señor envió, nuestro Dios envió este coronavirus, es para que su iglesia fructifique espiritualmente e incremente sus frutos. Por eso, con la ayuda de Dios, queremos ver este tema, amado hermano: pandemia, oportunidad de fructificación espiritual. Repito: pandemia, oportunidad de fructificación espiritual. Vamos a ver 3 puntos muy sencillos, amado hermano, a la luz de la palabra del Señor, que es lo importante. El primer punto es el siguiente: la pandemia es una gran oportunidad para que nosotros mejoremos nuestra comunión con Dios. Repito, la pandemia es una gran oportunidad para que mejoremos nuestra comunión con Dios. Vamos al verso que vimos al inicio, Juan 15:5. Y la primera parte del verso dice así: yo soy la vid. ¿Quién es el que está hablando? Jesús le está hablando a sus discípulos. Y Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos quieren decir las ramas. Hay un predicador que entre las iglesias reformadas, muy famoso, se llama Charles Spurgeon, ¿sí? Y se le conoce como el príncipe de los predicadores. Hay muchas predicaciones, muchos de sus discursos en internet, en YouTube, y usted puede verlos. La verdad que el Señor usó en gran manera a este predicador, ¿no? Y se le conocía así como el príncipe de los predicadores. Sin embargo, el rey de los predicadores es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él, como el rey de los predicadores, Él no buscaba exaltar su conocimiento teológico, no quería demostrar toda la teología que conocía, todas las profundidades para presumir, no. El interés de mi Señor era que el mensaje de su Padre llegara a su pueblo y su pueblo lo pudiera comprender. Amado hermano, el Señor utilizaba cosas cotidianas de aquel momento para poder explicar verdades teológicas, verdades bíblicas, de una manera sencilla para que nosotros pudiéramos comprender, ¿no? Entonces, Él
enseñó unos principios muy importantes en este pasaje. En aquel tiempo en Israel era muy común, y quizás ahorita, lo que es el cultivo de la uva, ¿sí? Si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido tabasqueño, estuviéramos hablando de cacao aquí. Pero como Él es judío, ¿sí? Entonces habló del cultivo de la uva. Y comenzó diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, Él es el tronco principal, imagínense de la mata de uva el tronco principal. Y le dijo a sus discípulos, vosotros sois las ramas. Y aquí ya tenemos una verdad, algo tan profundo, explicado de una manera tan sencilla. Si usted toma, imagínese tiene la vid, y le corta una rama y la bota, ¿qué sucede? La rama se muere, no tiene vida. Y aquí tenemos un primer principio importante. Toda persona que no se encuentra injertada en la vid, que es Cristo, está muerta espiritualmente. Toda persona que no está en Jesús es un zombie, un muerto viviente, un muerto espiritual. Y tristemente, esas ramas secas, cuando termina la vida aquí en esta tierra, esa rama es echada al fuego, se usa como leña, ¿verdad?, para arder. Lo mismo pasa con toda persona que no está injertada en Cristo, hermano. Por eso aquí tenemos el primer principio. Jesucristo es el único medio de salvación. Pero vamos más adelante a lo que realmente tenemos que poner atención ahorita como iglesia. Además de ese punto importante. Dice después, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. La expresión que dice, el que permanece en mí y yo en él, esto es un sinónimo de mantener una comunión continua con el Señor. Repito, es tener una comunión, una relación continua e íntima con nuestro Dios, ¿sí? Si usted es casado, usted me va a comprender. Es más, la misma psicología enseña, ¿no?, que una clave para un buen matrimonio, la misma psicología, ¿sí?, es una buena comunicación de pareja. Eso es lo que dice la ciencia. Y también la Biblia habla de comunicación y de una relación íntima que tiene que tener entre el hombre y la mujer en el matrimonio. ¿Cómo se logra eso? Mediante la comunicación, mediante el diálogo. Con nuestro Dios es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que mantener un diálogo con nuestro Dios día a día para que nuestra relación sea más íntima cada día. ¿Qué es un diálogo? Imagínese usted con su esposa, le hablo a los varones, ¿sí? Yo escucho lo que mi esposa me dice, ¿sí? Y yo, en referencia a lo que ella me dice, yo respondo a ella. Ella manifiesta sus sentimientos, su manera de pensar, yo igual le manifiesto mis sentimientos, mi manera de pensar. Así sucede, ¿verdad? Recibo su mensaje, envío mi mensaje. Eso es un diálogo. Con Dios sucede, amado hermano, exactamente lo mismo. El Señor nos habla a través de su preciosa palabra. Aquí tenemos el tesoro más preciado, aquí en esta tierra. No hablo por lo físico del libro, es el contenido. El contenido es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos habla a nosotros para salvación, para vida eterna y para tener una vida en abundancia. Sí, una vida próspera en Cristo. Y cuando digo abundancia no me refiero en económico, no. Me refiero a una vida plena, agradable, gozosa delante del Señor, tranquila y de paz. El Señor nos envía su mensaje, hermanos. El Señor lo hace, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que hablar con el Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Porque nosotros leemos su palabra y nos dice, por ejemplo, que tenemos que amar a nuestro enemigo. Esa es una carga demasiado pesada de llevar. Y si usted está en Cristo, aunque esté en Cristo, es una carga demasiado pesada de llevar. Entonces tenemos que irnos a nuestras rodillas y decir, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra me enseña esto y estoy de acuerdo. Sin embargo, necesito que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida, porque el amor
es un fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir de rodillas y declararle ante Dios nuestra situación, cómo se encuentra mi corazón, cómo se encuentra mi alma, cómo se encuentra mi mente. Y eso lo hacemos a través de la oración. Entonces, amado hermano, la permanencia en Cristo y Cristo en nosotros es una comunión, ¿sí? Una comunión íntima, y se logra mediante recibir su palabra y nosotros transmitirle a Él nuestras debilidades, nuestras cargas, nuestras luchas. Y créame que el Espíritu Santo estará trabajando. ¿Por qué envió el Señor esta pandemia? No sé usted, hablo por mí. Pero yo, antes de la pandemia, tenía un tiempo ajetreado, no tenía tiempo para nada, mi amado hermano. Yo llegaba cansado a la casa. Hoy en día los trabajos son muy demandantes. Independientemente del trabajo que usted tenga, le piden que esté muchas horas usted ahí metido en el trabajo, y hay mucha tensión, hay mucho estrés. Cuando surgió la computadora decían, no hombre, ahora las cosas van a ser más fáciles, es más carga de trabajo todavía. Y vivimos en un estrés tan tremendo que nos distrae y queremos llegar a la casa y queremos dormir. Con la llegada de la pandemia, quizás a usted le dijeron, vete a casa y trabaja desde casa. Si fue así, qué bueno, hermano. A otras personas quizás le dijeron, ¿sabes qué? Ven solamente 2 o 3 veces por semana, pero nada más te voy a pagar esos días. Se redujo el salario. Tristemente, a muchas personas les quitaron el trabajo. Y son situaciones muy difíciles, ¿verdad? Sobre todo las 2 últimas que yo mencioné. Sin embargo, mi amado hermano, cualquiera que sea la situación en la que tú te encuentres, tú tienes un tiempo adicional. En tus 24 horas del día tú tienes un tiempo adicional que no tenías antes. Ese tiempo adicional no es para ver una película o 2 películas extras de Netflix, ¿sí? No es para escuchar más música. Ese tiempo adicional no es para buscarte qué hacer en tu casa y ponerte a hacer otras cosas, no, mi hermano. Y no quiero decir que no seas responsable, sé responsable en tus cosas del hogar, pero ese tiempo adicional nos lo está dando el Señor a la iglesia para buscarlo en espíritu y en verdad, con su palabra y con la oración. No es para meter más actividades a mi día, es para buscar al Señor. Esta es una oportunidad tremenda para que nosotros reforcemos esa comunión con Dios. Estábamos orando por avivamiento. Este es el momento de que llegue, porque es el momento en que nos podemos meter más con Dios. Entonces, hermano, no es para que veas más películas, es para que busques al Señor en espíritu y en verdad, mediante su palabra y mediante la oración. Segundo punto, ¿qué es lo que produce la comunión con Dios? La comunión con Dios produce fructificación espiritual. Frutos del Espíritu son los que emanan como resultado de nuestra comunión con Dios. Ahí mismo en Juan 15, vámonos un verso arriba, vámonos al verso 4. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta qué es eso? Lo mismo, la comunión, ¿sí? Permaneced en mí, yo en vosotros. Tengan comunión conmigo, nos está diciendo mi Señor Jesucristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amado hermano, a veces piensa o se tiene esa falacia que la fructificación espiritual está en función del tiempo que llevamos como cristianos. Esa es una falacia, ese es un error. Hay hermanos que tienen en la iglesia 20 años, hay hermanos de 1, 2, 3 años que son más maduros espiritualmente que ellos, que llevan más fruto. Eso no es cierto, hermanos. El crecimiento o la fructificación espiritual está en función precisamente de nuestra comunión con Dios. ¿Quieres fructificar, amado hermano? Métete con el Señor en verdad.
ese tiempo adicional que estabas utilizando para ver la serie de Michael Jordan, o si tú eres un joven para jugar videojuegos, no, quita eso, págalo. Y no, con esto no te digo que tengas ciertos tiempos de esparcimiento, sí, ok, adelante. Pero este tiempo adicional, no le metas nada de eso. Métele palabra y métele oración, amado hermano. ¿Quieres fructificar? ¿Quieres avivamiento? Tenemos que meternos con el Señor, porque así es como proceden las cosas, ¿sí? Repito el texto. Permaneced en mí y yo en vosotros, ¿sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿se dan cuenta? El pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece. El que hace que fructifiques es el Espíritu Santo actuando en tu vida. Pero el Espíritu Santo actúa a través de recibir la palabra del Señor, ¿sí? Y a través de vivirla. Pero como nosotros estamos en la carne, necesitamos orar para ir disminuyendo ese poder de la carne y que el Espíritu sea el que salga avante. Necesitamos meternos más con Dios, ¿sí? Hay algo muy importante que igual quiero mencionar. Usted quizás diga, hermano, no, pues yo el tiempo adicional lo estoy utilizando para ver predicaciones de predicadores, válgase la redundancia, de muy sana doctrina. Yo me veo 5 o 6 al día, yo estoy escuchando palabra y escuchando palabra. Sí, hermanos, pero hay un detalle muy importante. Puedes estar escuchando la palabra y te llega a la mente. Pero si tú no estás alimentando tu espíritu mediante la oración, esa palabra se queda en la mente. Hay infinidad de teólogos que se encuentran hoy en día en el infierno. Doctores en teología que están en el infierno. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento lo tenían en su mente y no en el corazón. Ese es el grave problema que tenemos. Entonces, la comunión, repito, es el diálogo. Tienen que haber las dos cosas: palabra, repito, palabra y oración. Las dos son importantes, las dos debemos practicar. Si nosotros nada más recibimos palabra, nos quedamos nosotros en un conocimiento teórico que no produce nada. Si nosotros solamente oramos, ¿sí?, pero no oramos conforme a la voluntad de la palabra de Dios, estamos gastando en balde nuestras energías. Entonces, amado hermano, corta el internet tantito. Ese tiempo adicional, ponte a tú leer la palabra. Ponte a tú estudiarla. Y vas a ver qué cosas tan maravillosas el Señor te va a decir a ti. Y cuando ores, este es un consejo que te quiero dar, ora conforme a lo que está escrito. Si la palabra te está enseñando algo, y sobre todo si te muestra algo en lo que estás fallando, en algún pecado, pídele perdón a Dios en oración y sabes qué, Señor, ayúdame, no quiero caer en esto, no quiero deshonrarte, no quiero pecar contra ti, no, porque esa debe ser nuestra prioridad, honrar a nuestro Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Y mediante la palabra de Dios, el escudriñar la Escritura y mediante la oración, entonces ahí es cuando vamos a ver ese impulso de parte del Espíritu Santo que nos va a mover a agradar a Dios día con día, mi amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros mejoramos nuestra comunión con Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra intimidad con Dios es buena, cuando nos estamos relacionando con Él? Fructificar espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Los frutos, o más bien el fruto del Espíritu, repito, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nuestras vidas. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que amar más, ¿sí?, eso no quiere decir que yo tengo que hacer un esfuerzo de tengo que amar, no, tengo que ir al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a mi corazón, limpia mi vida, quita esos malos pensamientos, quita mi odio, Señor. Es una obra del Espíritu Santo en la persona, ¿sí? El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros no es amar más, eso es imposible. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que mejorar nuestra comunión para que podamos amar más, ¿sí? Entonces, repito, el resultado de esa comunión con Dios es la manifestación de la fructificación espiritual. Vamos a Gálatas capítulo 5, lógico, eso es muy conocido por varios hermanos que ya tienen mucho tiempo aquí, ¿no?
Y quiero empezar desde el verso 19 y les voy a explicar por qué. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice de la siguiente manera, y dice, y manifiestas son, y quiero que noten esto, las obras, repito, las obras, plural, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, qué tantas cosas, ¿no? Homicidios, se me acabó el aire, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, está diciendo el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice las obras, quiere decir lo siguiente, una persona, porque es clásico, cuando tú le predicas a alguien el evangelio, te dice, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no me emborracho. El detalle es que la práctica de un pecado te hace culpable de toda la ley y te manda al infierno. Este pasaje no quiere decir que con que hagas todas esas te vas al infierno, no, con que tú practiques una de esas cosas, te vas al infierno. La práctica, te vas al infierno. ¿Sí? Entonces puede ser una o varias. Quizás una persona no es borracha, pero sí es adúltera. O quizás una persona es adúltera, no es adúltera ni borracha, pero es chismosa. También si practica el chisme se va al infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante entender eso. Por eso necesitamos a Cristo, porque la obra regeneradora del Espíritu Santo es un milagro. Ese sí es un milagro. Porque la persona que está en Cristo ya no practica esto. Puede ser, repito, que ocasionalmente tenga ahí una caída, pero si es un hijo de Dios, el Señor lo levanta y lo restituye otra vez a una posición donde busca agradarle. Sobre todo si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, pero no es un practicante de esto. Persona que practica esto, esa es evidencia de que está en pecado y que se va al infierno. Con una de esas. Pero miren lo que dice el verso 22, y esta es la parte importante de la manifestación de la fructificación espiritual. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice el fruto? Porque esta parte no es selectiva. Un cristiano, un nacido de nuevo no puede decir, yo tengo amor y paz, pero no tengo gozo. No, por eso no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. Un verdadero cristiano en mayor o menor grado debe de contar con la manifestación de este fruto completo. ¿Todo, hermano? Sí, todo. Por eso dice el fruto, no dice los frutos. Entonces, un cristiano que mantiene su comunión con Dios es amoroso, es gozoso sin importar la situación, tiene paz, es paciente, es benigno. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra, no es la persona en un esfuerzo, es el Espíritu Santo moldeando al cristiano conforme a la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto tiene que ser manifiesto en nuestra vida cotidiana y sobre todo, esto debe ser manifiesto en esta pandemia. Aquí tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Como tenemos poco tiempo, vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a hablar rápido acerca de cómo se debe de manifestar cada parte, cada elemento del fruto, cómo se debe manifestar en nuestras vidas. Vamos a hacer un grupo de 4 primeramente, repito, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a unir amor, benignidad, bondad y paciencia. Repito, vamos a amor, benignidad, bondad y paciencia. Vamos a echarnos 4 pájaros de un tiro en este caso. Dice, miren, hay conceptos erróneos respecto a la espiritualidad de una persona, ¿sí? A veces
una persona cree que es espiritual porque tiene muchos dones. A veces dicen, no, es que ese hermano es súper espiritual porque la verdad predica muy bien, canta precioso. No, hombre, la otra vez fue a orar por uno de cáncer y sanó. Y nosotros vemos que como si esos dones o esas manifestaciones, no, es que el hermano es súper espiritual por esa razón. Pero no debemos olvidar lo que nuestro Señor Jesucristo predicó en el Sermón del Monte. Y vámonos a Mateo 7, 21, 23. Repito, Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. Yo lo tengo aquí ya escrito. Búsquelo en su casa. Y cuando le doy la cita para que la busque en su casa es para que vea que no le miento, que es lo que la palabra del Señor dice. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí cuando veníamos nosotros al templo, gloria a Dios, aleluya, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, con mi fe te alcanzaré, etcétera, etcétera, ¿no? Señor, Señor, dice. Pero, ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, fíjense el reclamo que le hacen al Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hablar la palabra de Dios. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice nuestro Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amado hermano, si tú crees que eres muy espiritual porque predicas bien, si tú crees que eres muy espiritual porque cantas bien, si eres muy espiritual porque cuando oraste un hermano sanó, o oraste por algún milagro y sucedió, sorpresa, no es garantía de salvación. Lo dice la palabra de Dios. Hay personas que también piensan que son muy espirituales porque están en muchas actividades en la iglesia, en muchos ministerios. Y dicen, no, yo estoy en este, no quiero mencionar porque me puedo meter en problemas, ¿no? Estoy en este ministerio, en este, estoy en 7 ministerios sirviendo al Señor. Sí, tu vida espiritual personal, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación y tu comunión con Dios? Hay veces que nos ocupamos tanto en el ministerio que ya no tenemos el tiempo para buscar a nuestro Padre Celestial en lo íntimo, en lo secreto. Hay veces que llega el momento donde nada más abrimos la Biblia para quizás preparar sermones, quizás preparar estudios, pero ya no abrimos la Biblia para, ¿sabes qué, Señor, qué me estás diciendo a mí? Eso no te hace espiritual. Sin embargo, el amor, y es algo que a veces lo desechamos nosotros, o no pensamos mucho en el amor, pensamos en los dones, en lo visible. Amado hermano, el amor es algo que sí es una evidencia de salvación. Y te quiero llevar rápido a Primera de Juan, la primera carta, capítulo 4, versos 7 al 8, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Dios es el que hace que nosotros amemos como Él ama, no con conveniencia, no el amor convenenciero, sino el amor en griego ágape, un amor incondicional, como el que dio nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, un amor perfecto. Y dice, miren esta parte: todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquí sí es una evidencia. Si vemos una persona que realmente ama incondicionalmente, esa persona es muy probable que sí sea un hijo de Dios. Esto sí, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres medir tu nivel de espiritualidad? Mide tu nivel de amor. Pero repito, esto no es un esfuerzo humano, tengo que amar más. Tu esfuerzo tiene que ser llevado a la palabra de Dios y debe de ser llevado a las rodillas, a ser sincero delante de Dios, a decirle, Señor, yo batallo con esto y esto y esto y necesito que tu Espíritu Santo esté trabajando en mi vida para que realmente yo pueda amar, para que realmente yo pueda amar. Entonces, hermanos, espero, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Qué tal está la práctica del amor en estos días?
¿Cómo se manifiesta el amor? Porque el amor no es una palabra, no es decir te amo. El decir te amo es tan sencillo. El amar, eso es otra historia. El amor se manifiesta cuando nosotros ayudamos a los que están sufriendo. Sobre todo ahorita, amados hermanos, tú conoces cómo está la situación de fea. Quizás sí, tú eres uno de los hermanos que está sufriendo y está ahorita en la prueba que el Señor está enviando a todos nosotros y está sufriendo con desempleo y eso es algo muy difícil, sí, hermanos. Pero quizás tú eres uno de los privilegiados que está trabajando desde casa y aún le pagan, que aún tiene trabajo. Tú eres uno de los privilegiados que aún el Señor te está dando a ti. Amado hermano, el amor se practica cuando nosotros ayudamos al prójimo. Vamos a Romanos 12, del 10 al 13. Vamos a irnos un poco más rápido, pero sí es importante esto. Romanos 12, del 10 al 13 dice así, y miren cómo comienza. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Ya vieron? Una instrucción, amaos, ¿sí? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pandemia no nos para, tenemos que seguir sirviendo a Cristo aquí y en la calle. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es el lema de la iglesia, constantes en la oración, y así tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero miren lo que dice después, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. El amor no son palabras, el amor son acciones y se manifiesta. Una de las manifestaciones de ese amor es ayudando al prójimo. Como el Señor Jesús tuvo compasión por esos 5,000 que estaban ahí sin comer y el Señor proveyó por su gracia. Nosotros, amados hermanos, si tú estás en una actitud donde por la gracia del Señor Dios está proveyendo, practica el amor. Ve a tus rodillas y dile, Señor, por favor, pon en mí ese deseo de yo ser de ayuda, de no ser un egoísta, sino de apoyar a mi pueblo, apoyar a mis hermanos en Cristo. ¿Ok? Pero también ese amor tiene que ser manifiesto dentro de nuestra familia, porque no vamos a ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Así no funciona esto. Tenemos que ser luz afuera y adentro. Cito rápido, Efesios 5:25 dice, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces nosotros, los jefes de familia, nosotros nos decimos que somos cristianos y hablamos el idioma cristiano, amén, Dios te bendiga, gloria a Dios. Y la palabra nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Se ven el estándar? Y decimos que no, yo amo a mi esposa. Y no podemos ni lavar los trastes ahorita que estamos en pandemia. No podemos ni ayudar a barrer tantito. Nuestras esposas están ahí con las labores de la casa, están con el niño y nosotros ahí viendo en el celular, ya subió el coronavirus, ya llegó a 2,000. Y nuestras esposas están ahí trabajando y matándose en la casa. Pero nosotros somos cristianos y amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mentira. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no estamos nosotros yendo a los pies de Cristo, no estamos orando para que el Espíritu Santo nos active y realmente practiquemos el amor a nuestras esposas. ¿Se dan cuenta? Tú quizás ahorita digas, yo no tengo deseo de eso, pero te aseguro, primero, si eres un nacido de nuevo, porque si no, primero tienes que ir a Cristo, arrepentirte y tener fe en Cristo como tu Señor y Salvador para ser salvo. Si ya eres salvo, si tú eres salvo y porque sabes que realmente Cristo murió por ti, entonces lo que necesitas es buscar al Señor para que Él produce el querer como el hacer. Entonces el Señor mediante su Espíritu te va a impulsar a amar de esa manera. Dice Efesios 5:22, ahí mismo en Efesios, vámonos para arriba, el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Quizá usted diga, hermana, ay hermano, a duras penas me sujetaba cuando él estaba trabajando, ahora que lo tengo todo el día en la casa, no hombre, qué bárbaro, es un show, hermano. Es la palabra de Dios. Pero para que exista tiene que haber un equilibrio, Tenemos que amar a nuestras esposas y las esposas someternos. Ahí es cuando funciona la familia de acuerdo al plan de Dios. En ese instante, el amor y el sometimiento. Y seamos honestos, mis estimados jefes de familia, yo no sé barrer mejor que mi esposa, yo no sé lavar los trastes mejor que mi esposa. Sin embargo, mi Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Y estábamos estudiando nosotros el Evangelio de Juan, y cuando fueron a pescar Pedro y Juan, que el Señor les dijo, vayan más para allá, y pescaron más, reconocieron a Jesús. Cuando llegaron a tierra, Jesús ya les había cocinado pescado. No nada más les lavó los pies, hasta les cocinó a los discípulos, hermano, imagínense, ¿no? Entonces nosotros, como líderes de familia, eso no quiere decir ponte a lavar, ponte a planchar, ellas saben lo que tienen que hacer. Más bien, como líder, sabes que mi amor, te quiero ayudar. Y si no sabes, hermano, ¿cómo te ayudo, mi amor? Y vamos a trabajar en equipo. Eso es liderazgo también. Pero ¿sabes el mayor liderazgo que tenemos que tener hoy en día como jefes de familia? Por el amor que le tenemos a nuestra familia, tomar ese sacerdocio y tomar la batuta de que todos como familia busquemos en este tiempo de pandemia al Señor, que meditemos juntos en su palabra y que tengamos un tiempo de oración para que la familia crezca espiritualmente, para que fructifique tu familia, hermano. Toma tu lugar. Hijos, ¿cómo van con la obediencia? Colosenses 3:20 dice de la siguiente manera: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cómo vamos con la obediencia, jóvenes? ¿Cómo vamos en esto? El único o las únicas cosas en las que no tienes que obedecer a tus padres, si tu papá te dice de casualidad porque él es inconverso, no leas la Biblia, no busques a Cristo, ahí no le tienes que hacer caso. Pero en todo lo demás, tú tienes que ser obediente. Y tienes que pedirle a Dios y buscar al Señor y decirle, porque la obediencia, o sea, la carne es desobediente, la carne es rebelde. Pero tú, joven, si batallas con la obediencia, te aseguro, claro, tomando en cuenta que ya eres salvo, porque si no es lo primero, pero si ya eres salvo y realmente crees que Cristo es tu Señor, sométete al Señor en oración, sométete al Señor en su palabra, lee libros preciosos como el libro de Proverbios y pídele al Señor que esa palabra la implante en tu corazón, que escriba su ley en tu corazón, y verás que la obediencia va a surgir de manera natural, porque va a ser una obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, mamás, ¿cómo les va a ustedes con la educación en casa? Con el homeschooling que están haciendo ahora forzoso. ¿Cómo les va con las tareas? Ahí el Señor quiere que desarrollen su paciencia. Yo he escuchado testimonios, en mi caso, mi hijo tiene 2 años, mi querido Dylan, mi amado hijo. Sin embargo, ya los que tienen hijos más grandes en primaria están vueltos locos. Nosotros tenemos ahí vecinos cerca de donde Dios nos permite vivir, y son de primaria y secundaria y están vueltos locos. Pero si nosotros vamos a los pies de Cristo, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame con esta situación. Tenemos que hacerlo. El Señor es el que va a producir la paciencia. Bueno, ¿qué les parece? Vamos con el gozo. Gozo, alegría. Hoy. Gozo hoy. ¿Cómo puedo tener gozo si perdí mi trabajo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedo yo estar gozoso si perdí mi empleo? O sea, ¿de dónde me va a salir el gozo? Salmo común, Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada, repito, dice la palabra,
Dice el salmista, reconociendo, nada me faltará. Aquí hay una promesa de Dios para nosotros, ¿sí? Que si Dios, si el Señor, si nuestro Salvador Jesucristo es nuestro pastor, no nos va a faltar nada, ¿sí? Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Él conoce. Pero te voy a comentar algo. Él sabe de lo que tienes necesidad. Dios no es un alcahuete de tus deseos carnales. Porque, ay, Coppel me va a quitar la televisión de 90 pulgadas que saqué. Eso no es una necesidad, al contrario, eso hasta te puede perjudicar. ¿Sí? El Señor provee de lo que necesitamos. Si tú eres un hijo de Dios, yo te garantizo que de alguna manera, de algún modo, el Señor te va a proveer. Por la gracia de Dios, yo ahora sí que he experimentado esta parte. Como que ya es costumbre, cada final de año yo me quedo sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo, yo a partir del 1 de enero estuve sin trabajo, amados hermanos, una situación difícil. Y el Señor se mueve de una manera tan extraña, ¿sabes por qué? Porque precisamente cuando la pandemia comenzó y se puso las cosas feas, me ofrecieron un trabajo, una cosa tan rara y tan extraña. Yo no lo comprendo. Todo lo ilógico, lo ilógico. Yo estuve sin trabajo los primeros 4 meses. No era febrero, en marzo, si no me recuerdo. Fueron 2 y medio o 3 meses que estuve sin trabajo. Y vino la pandemia y dije, no, pues ya ni modo, a confiar en el Señor. A veces yo me quiebro, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque la verdad, mi esposa es una mujer de fe y me jala las riendas y nos ponemos a buscar al Señor. La verdad que sí. Bueno, confiaremos en el Señor. No me lo va a creer. Pues con la pandemia, cuando me hablan, hey, vente acá porque tengo un trabajo para ti. En plena pandemia. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Aunque la situación está difícil, el Señor sabe. Pero repito, lo necesario. El Señor no es alcahuete para nuestro pecado. Nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos, no reneguemos de Él. Pero tampoco nos va a dar de más para que nos alejemos de Él. Eso está en Proverbios, si no me recuerdo, 30, 5 al 7. Lo dijo Agur, si no me recuerdo, si no me falla mi memoria. Pero así es Dios, te va a dar lo necesario, pero no te va a faltar nada. Y de alguna manera el Señor provee en su gracia y en su misericordia. ¿Cómo puedo estar gozoso? Y esto sí es fuerte, si yo estoy infectado. Si yo tengo el coronavirus, ¿cómo puedo estar yo gozoso? A mí sí me tocó, es más, yo me cuidé, yo hice caso. Sí, yo iba, yo me lavaba y todo esto y aún así me tocó. El mismo Salmos 23, verso 4, dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amado hermano, si tú estás viendo eso y estás con el coronavirus, tú eres un hijo de Dios, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Sé que es difícil. Bueno, no lo sé, te diría, te entiendo, es una mentira, no entiendo porque por la gracia de Dios a mí no me ha tocado eso. No sé si me toque. Las manos del Señor estoy. No lo sé. No te entiendo, pero lo que sí sé, porque la palabra lo enseña, es que el Señor está contigo. No importa si tienes coronavirus, si tienes cáncer, no importa la enfermedad que tengas, el Señor está contigo en el valle de sombra de muerte. El Señor te puede levantar, amén, y ojalá lo haga. Y esa es nuestra oración siempre. Cuando tenemos la oración de intercesores por los enfermos, Señor, sana a esta persona. Y es nuestra petición, que sanes. Pero si tú estás en Cristo, el Señor está contigo, y si es su voluntad que dejes esta tierra, Él va a venir con su mano, te va a tomar y te va a llevar a su reino eterno. Allá olvídate de coronavirus, olvídate de cáncer, olvídate de escasez, olvídate de todo.
el Señor está contigo y te llevará con Él. Para mí, el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Y suena muy fuerte eso, suena muy difícil. No, tú estás loco, suena loquera. ¿Por qué? Porque no nos estamos metiendo con Dios. Porque si nosotros nos metemos con Dios, el Señor impregna su palabra en nuestro corazón. Si nosotros, Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo de esto. Ayúdame, Señor, a poder pasar esto. Sea tu voluntad en mí. Y ahí es cuando cambia el asunto. Ahí es cuando cambia la cosa. Yo leí ahí en internet que un testimonio de un doctor que era ateo en Italia se convirtió por un pastor que llegó ahí enfermo, y con su testimonio, aunque murió el pastor, el testimonio de él y la predicación del evangelio fueron suficientes para que el otro, cuando vio la paz de ese hombre en medio de la muerte o a punto de morir, dijo: no, realmente este tiene fe en Cristo, Cristo es real. Y así este doctor se convirtió en cristiano, amado hermano. Pero yo le aseguro que ese pastor tenía una comunión con Dios, tenía su diálogo diario con el Señor y tenía esa convicción y ese gozo, a pesar de estar metido allá con ese oxígeno y con esa entubada. El Señor estaba con él. ¿Cómo puedo estar gozoso si perdí a un ser querido? Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, es un dolor fuerte. Son cosas inexplicables. Acabamos de ver las pérdidas que hay en intercesores, lo que vivimos ahorita de pastores, de hermanos del instituto, una cosa triste. Sí, es algo fuerte. Pero el Señor, amados hermanos, familiares, el Señor está con ustedes. Y ustedes que saben, conocen a nuestro Señor Jesucristo, saben que ellos, siendo de fe, ellos ya no están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. Nos quedamos acá sin ellos, sí, la separación es por un tiempo, en lo que los alcanzamos, cuando el Señor decida. Pero va a llegar el momento donde vamos a estar todos los que estamos en Cristo, estemos reunidos, ya llegará ese momento, ¿sí? Pero lo más importante, no nada más reunidos nuestros hermanos, reunidos con el Señor. Aquí hablamos de Él, hoy por la fe lo reconocemos, pero ya va a llegar el momento donde ya vamos a poder abrazar a Jesús. Cuando vamos a ver las manos que están perforadas, los pies, el costado, demostrando que Él se sacrificó por ti y por mí, y vamos a poder verlo, no nada más creerlo por fe, sino vamos a poder verlo, y eso nos debe producir gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación, decía el salmista. Nuestro gozo debe estar fundamentado en que estamos en Cristo. Lo demás es lo de menos. Y hago hincapié: si nosotros no estamos experimentando el gozo, probablemente es porque nos falta meternos más con Dios, porque Él es el que produce el gozo. Es un fruto, no es un esfuerzo propio. No es que voy a hacer actividades para que mi ánimo suba. No, el gozo viene del Espíritu Santo trabajando en la vida de la persona. Es un fruto. El Señor lo produce, pero tenemos que meternos con el Señor. Oración y palabra, las dos cosas. Paz. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga entendimiento. ¿En qué pone su confianza usted para tener paz? ¿En qué la pone? Mucha gente lo pone en el poder y en el dinero. ¿Sí? Con todo y el poder y el dinero, el coronavirus está penetrando en esa situación. El coronavirus le tienen pavor y ni salen, con todo el poder y con todo el dinero. ¿En qué pones tu confianza? ¿En qué está fundamentada tu paz, amado hermano? Nuestra paz tiene que estar fundamentada en Cristo. La paz que Él nos da es saber que Él es soberano y que nada sucede que no venga de su mente, de su sabiduría y de su perfección. Cuando nosotros tenemos ese fruto de la paz en nosotros, sabemos que Él tiene el control y no vamos a depender ni de dinero, ni de poder, ni de relaciones personales, de nada. Dependemos de Dios.
y Él nos provee la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fe. Ya lo dijimos, Dios es soberano y tiene el control de todo. Y quiero aclarar algo muy importante, hermanos, porque hay algo malentendido acerca de la fe. Muchas personas que creen que la fe es el poder de hacer lo que ellas quieren. Y comienzan, yo declaro, yo decreto, yo ato con 20 nudos y lo tiro al mar, no sé qué tantas cosas dicen. No, ¿sabes lo que es la fe? Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es creerle a Dios. Uno de los sermones que más me han impactado a mí, en lo personal, es uno que dio hace varios años mi hermano Adrián, hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. No se olvida, y si no. Vamos a Daniel 3, 16, 18. Daniel 3, 16, 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero decirles lo que pasó. Estos 3 muchachos eran judíos, fueron capturados, llevados a Babilonia, y Nabucodonosor hizo una estatua y ordenó que todos se adoraran o se postraran a adorar esa estatua. Esos 3 judíos se negaron a eso y dijeron que el que no adorara iba a morir. Entonces los buscaron y le dijeron: hey, póstrense ante la estatua. Y ellos dijeron no. Y miren lo que pasa. Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque le dijeron: ustedes se negaron. Y dicen: no es necesario. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren lo que dice: y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua. O sea, ellos estaban dispuestos a morir con tal de no caer en esa idolatría tan perversa. Cuando nosotros buscamos al Señor y creemos firmemente en su palabra, no hay pretexto para que nosotros nos vayamos al pecado. No hay justificación. No hay justificación para pecar, cualquiera que sea la situación. Cuando nosotros buscamos al Señor, esta palabra la creemos en el corazón y nos lleva a la obediencia a Dios, cueste lo que cueste, nos cueste la vida. ¿Sí? Nuestro hermano Jorge nos ha dicho en múltiples ocasiones: las mentiras no son de colores, no hay blanca, ni negra, ni rosada. El hermano nos lo ha predicado. Mentira, es pecado y te lleva al infierno. Entonces, esta pandemia no te puedes justificar para caer en pecado, ¿sí? Porque estás en pandemia. No. La palabra de Dios impregnada aquí produce esa fe y somos obedientes, sea lo que sea. Por último, mansedumbre y templanza. Esas son las 2 últimas. Vamos a unirlas en un término llamado dominio propio, ¿sí? ¿Qué es el dominio propio? Es algo que el Señor nos da, ¿sí? Porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué sirve? 2 cosas podemos ver. Uno, para soportar las tentaciones, ¿sí? Las tentaciones, hay muchas tentaciones hoy en día con esta situación, no. Tenemos que mantenernos firmes en obediencia a la palabra de Dios. Y la otra es para no explotar emocionalmente. Llega el momento donde tenemos tanta carga, tanto estrés, estamos abrumados. Tenemos que ir a los pies de Cristo. Tenemos que ir ante el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Estoy abrumado. Poner nuestras cargas en el Señor. Porque si todas las cargas las tienes tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a explotar. Le vas a gritar a tu esposa, le vas a gritar a tus hijos, vas a golpear a medio mundo, vas a hacer una locura, mi amado hermano. El yugo de nuestro Señor es fácil, es ligera su carga. Tenemos que ir ante Dios en oración. ¿Sabes qué, Señor? Tengo este problema y ayúdame a amar a mi familia. Ayúdame a controlar mi carácter en este tiempo de tanta tensión, de tanta lucha. Ayúdame, Señor, ayúdame, por favor. No me hagas que yo te falle a ti agrediendo a mi familia. En resumen, amado hermano, si no estás en la vid, si no estás injertado en Cristo, tú eres un muerto viviente. Primero lo primero.
Si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú no crees que Él murió por todos tus pecados y no te arrepientes, tú eres una rama seca. Tú eres una rama seca que está destinada a ser como leña y a ir al fuego eterno. Pero hoy es el día de salvación. Lo que tienes que hacer son dos cosas. Arrepentirte. ¿Qué es arrepentimiento? Yo estoy caminando en pecado, me volteo a caminar hacia Cristo. Eso es arrepentimiento. Dejar mi vida pecaminosa y creer que todos los pecados que yo cometí, no importa los pecados que hayas cometido, Jesucristo los pagó en la cruz del Calvario por ti. Y si tú crees eso y tú te arrepientes, la obra maravillosa de que vas a ser una nueva persona, porque va a ser una obra del Espíritu Santo, no un esfuerzo tuyo, se va a manifestar en tu vida y vas a tener la salvación en la vida eterna, ¿sí? Ahora, si estás en la vid, ya hablo a ti, iglesia, si tú ya eres iglesia, ya eres salvo, si eres nacido de nuevo, tenemos que permanecer en esa vid. Esta predicación no es para que ames más, no es para que tengas más paciencia, eso es imposible. No puedes amar paz, no puedes ser más paciente, no puedes ser benigno. Para que eso surja en tu vida, tú necesitas tener más comunión con el Señor, permanecer en la vid. Cuando nosotros mejoramos esa comunión, y ahorita tenemos este momento es clave, tenemos más tiempo para eso. Esa vida ajetreada se detuvo. Vamos a aprovechar el tiempo, iglesia, vamos a ir a su palabra, vamos a meditar en su palabra. ¿Escuchar una predicación? Sí, escúchate una, no te pongas a ver 5 predicaciones seguidas, porque si no oras y si no lees tu Biblia también, nada es puro conocimiento. Tenemos que tener las dos cosas, la palabra de Dios y la oración, para que lo que vayamos obteniendo en nuestra palabra, nosotros le oremos al Señor y pidamos que nos ayude a cumplirla, a que a nuestro espíritu lo avive, para que nosotros podamos vivir eso. Entonces tenemos que permanecer en la vida. Y si nosotros este tiempo, esta oportunidad que tenemos, lo aprovechamos bien, buscando al Señor, va a ser manifiesta la obra del Espíritu. Vas a amar, vas a tener gozo, la paciencia va a resurgir, hasta te vas a sorprender de que no vas a explotar. Vas a ser benigno, vas a tener una carga en ti, pero una carga en, oye, esta persona está así, hay que ayudarla de alguna manera, porque el Señor lo va a producir en ti, ¿sí? Benignidad, bondad, fe, vas a tener la fe, vas a tener la confianza en el Señor, que lo que Él designe es lo correcto, porque Él es tu Padre, vas a estar tranquilo, venga lo que venga. Sé que es difícil, pero tenemos que meternos con Dios. Vamos a tener paz, fe, mansedumbre y templanza, y vamos a tener dominio propio. Iglesia, pocas veces se tiene una oportunidad como esta. Pocas veces se tiene una oportunidad donde podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Aunque no estemos en el templo, podemos aprovechar este tiempo para que realmente fructifiquemos y tu vida realmente tenga un cambio drástico, un antes de la pandemia y un después de la pandemia, pero no por la pandemia, sino antes porque tu comunión no estaba estable con el Señor, y después vas a tener una mejor vida porque a partir de ahora tienes que tener una comunión íntima con el Señor, ese diálogo que sea permanente y eterno, que el Señor me hable y que yo le hable a Él. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te agradezco porque la verdad tu palabra es preciosa, Señor, y nos damos cuenta cómo quizás muchos de nosotros hemos fallado delante de ti. Tú estás trayendo este tiempo de pandemia para buscarte. Tú estás trayendo, Señor, este tiempo de pandemia, Señor, para adentrarnos en tu palabra, pero también este tiempo de pandemia para incrementar nuestro tiempo de oración. Hay veces que somos más de los que leen la Biblia o somos más de los que oran, pero necesitamos un balance. Necesitamos escuchar tu voz, pero también tú quieres escuchar la nuestra y quieres escuchar cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras luchas espirituales, porque el único que puede ayudarnos eres tú, Señor. Y tú quieres escuchar eso. Te agradezco porque yo sé que tú envías esto con propósitos, con múltiples propósitos, y uno de ellos es para que nosotros, como iglesia, podamos fructificar espiritualmente. Un tiempo para meternos en oración, un tiempo para meternos en la palabra, un tiempo para el cual nosotros nos acerquemos a ti
y podamos realmente brillar, que esa fructificación espiritual se convierta en una luz en medio de las tinieblas, donde nosotros podamos reflejar la luz de Cristo al mundo y transmitir eso, y poder transmitir tu evangelio no solo con palabras, sino con hechos, con la manifestación de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, llévanos al amor, llévanos a la paciencia, a la paz, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza. Llévanos a eso y aléjanos de esas obras del Espíritu, Señor. Aléjanos de todo eso. Ayúdanos a buscarte más. Ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad, Señor.